Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que te encuentres bien. En el día de hoy quiero contarte acerca del conflicto entre Israel y Palestina. Como todos sabemos, ha comenzado una guerra entre estas dos naciones y me parece relevante que podamos analizar y entender cómo surge este conflicto, quiénes habitaban la zona en un sentido histórico y poder así derribar algunos mitos, entender con mayor certeza cuál es la situación de la región, entender que muchas de las cosas que se dicen en la televisión respecto a estas naciones y a la ocupación de la que se habla, tiene ciertos matices y sesgos políticos, ideológicos, que cuando uno mira la historia de la situación puede comprenderlo mejor y también estar más seguro de qué cosas son reales, verdaderas y qué cosas son mentiras. Entonces, el objetivo de este video es poder contar algunos hechos históricos para poder contextualizarnos mejor y entender el conflicto. Así que bueno, vamos por eso. Lo primero es comentar que esta región donde se encuentra actualmente el Estado de Israel, es una región que en su momento se llamaba Judea. Era una provincia del Imperio Romano. Y esta provincia la vamos a poder ver en una imagen que les mostraré a continuación, donde podrán ver distintas provincias del Imperio Romano y esta provincia que se llamaba Judea, cuya capital era Jerusalén. Ahora la vemos en la imagen. Bueno, como habrán visto, esta región era esta provincia, Judea, la cual el Imperio Romano, puntualmente el emperador Adriano, le cambió el nombre luego de una rebelión que hubo del pueblo judío en el segundo siglo después de Cristo. Hubo una rebelión del pueblo judío contra el Imperio Romano, entonces le cambiaron el nombre a esta provincia y la llamaron Palestina. Bueno, desde aquel entonces esta región siempre dependió de diferentes imperios o reinos. En su momento del Imperio Romano, luego estuvo bajo el gobierno de los musulmanes, y así cuando termina la Primera Guerra Mundial, que esta región pertenecía al Imperio Otomano. En esta región siempre vivieron árabes y también judíos. En esta región llamada Palestina, que antiguamente se llamaba Judea, como explicamos, siempre vivieron judíos y árabes. Ambos pueblos habitaban la zona. Ahora, resulta que cuando termina la Primera Guerra Mundial, esta región tenía que quedar en manos de alguien y quedó en manos del Imperio Británico. Vamos a hablar del Reino Unido. Y se creó lo que se conoce como el Mandato Británico sobre Palestina. Hasta 1948, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, unos años después, el mandato británico que estaba a cargo del Reino Unido, de alguna manera terminó porque el Reino Unido dejó esta región en manos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, que se había formado poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y fue esta organización la que decidió dividir el territorio en dos para que se formaran dos estados, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Y la razón por la cual tomaron la decisión de dividir esta región era porque en esa región vivían tanto judíos como árabes. Y como esta región nunca había sido un país, como nosotros entendemos los países, no tenía ese estatus, decidieron crear dos estados en esa región. Entonces la ONU propuso una división del territorio
como lo verán ustedes en la imagen a continuación que les voy a mostrar. Esto se propuso exactamente en 1947 y pasó que en 1948 el Estado de Israel, o mejor dicho, el pueblo judío, declaró su independencia en este territorio que le dio la ONU, aceptándolo, y declaró su independencia y se formó el Estado de Israel, siguiendo la división que la ONU había hecho. No obstante, los árabes no aceptaban esto. Por eso, entre 1947, cuando se propuso esta división, hasta 1948, que fue cuando el Estado de Israel declaró la independencia en este territorio que le asignaron, hubo como una guerra civil entre árabes y judíos. Y pasó que todos los países, después de que el Estado de Israel se formara, declarara su independencia, como no aceptaban, los países árabes me refiero, que estaban en la región, no aceptaban que se constituyera el Estado de Israel, fueron a la guerra contra Israel. Estoy hablando puntualmente de Egipto, Jordania, Irak, los palestinos. Ellos fueron a la guerra contra Israel. Acá hay algo importante que mencionar. El pueblo palestino podría haber aceptado este territorio que la ONU le dio y haber formado el Estado palestino. Sería un país, jurídicamente hablando, tal como lo es el Estado de Israel. Pero ellos no aceptaron lo que la ONU les dio, porque ellos no querían que en ese territorio también vivieran los judíos. Y acá parte el drama, porque fue en este momento que de alguna manera el pueblo palestino perdió esa posibilidad de ser un Estado. Entonces, retomando la situación de la guerra, los países vecinos, Egipto, Jordania, Irak y también los palestinos, fueron en contra del reciente Estado de Israel. Hicieron una guerra e Israel ganó la guerra. Los venció a todos. Y fue en esta guerra, en 1948, justo cuando ellos habían recién declarado su independencia, fue en esta guerra que Israel logró extender su territorio, más allá del territorio que le había asignado la ONU. Como muchos sabemos, cuando ocurre una guerra entre dos países, normalmente puede ocurrir que en esa guerra un país extienda su territorio, tome una parte del país contrincante. Eso ocurre y puede ocurrir también que después se utilicen como medios de negociación el devolver territorios para poder alcanzar algún acuerdo de paz o algo por el estilo. Bueno, en esta primera instancia Israel logró extender su territorio sobre parte del territorio que la ONU le había asignado a Palestina. Pero recuerden que los palestinos no habían aceptado ese territorio, no era del Estado palestino, porque no se había conformado el Estado palestino aún, ellos no declararon la independencia sobre ese territorio. Bien, entonces, ¿qué pasó? Que después de esta guerra, el mapa quedó de la siguiente manera, como yo les voy a mostrar en la siguiente imagen. Como habrán visto, lo que es la Franja de Gaza quedó bajo el dominio de los egipcios y lo que se conoce como Cisjordania quedó bajo el dominio jordano. Eso fue así desde 1948 hasta 1967. Fueron casi 20 años en que estos territorios, que actualmente se reclaman como el Estado palestino, estuvieron bajo el control de Jordania y de Egipto. Aquí hay algo interesante, porque en todos esos años, que fueron casi 20, el Estado palestino no se conformó. Podría haberse declarado la independencia sobre estos territorios, pero ellos no lo hicieron, porque la realidad es que Palestina, los palestinos,
nunca han aceptado tomar solo una parte del territorio. Ellos querían toda la región de Palestina para ellos, a pesar de que en esa región, como hablamos anteriormente, históricamente han vivido judíos y árabes. Entonces es interesante ver cómo en casi esos 20 años el Estado palestino tampoco se formó, a pesar de que esos territorios no estaban bajo el control de Israel. Bien, en 1967, siguiendo con la historia, hubo otra guerra, la guerra conocida como la Guerra de los 6 días, donde nuevamente se confabularon los países árabes para luchar contra Israel. Y entonces, nuevamente Israel venció a los países árabes y, una vez más, extendió sus territorios y aquí logró controlar la franja de Gaza, también lo que se conoce como Cisjordania, también logró extender su territorio a los altos del Golán y también a la península del Sinaí, que pertenecía a Egipto. Así entonces quedó el mapa después de esta guerra de los 6 días, como se lo muestro a continuación. Como ustedes han visto, Israel logró extender su territorio y controlar todo el territorio que había sido inicialmente asignado a Palestina, que estaba bajo el dominio de Jordania, el dominio de Egipto. Lograron controlar todo eso, militarmente hablando, y también el Sinaí. Y esto es muy importante porque esa península, como dije anteriormente, pertenecía a Egipto. Entonces aquí Israel tomó una decisión y pactó con Egipto, les propuso un acuerdo y les dijo que si ellos reconocían a Israel como un estado, entonces ellos le iban a devolver la península del Sinaí. Porque hasta aquel entonces ningún país árabe había reconocido a Israel como un estado. Desde su independencia en 1948, ningún país árabe lo había hecho. Otros países sí, de distintas partes del mundo, pero ningún país árabe lo había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Que Egipto lo aceptó y le devolvieron la península del Sinaí y reconoció a Israel como un estado, como un país. Y esto fue un hito muy importante porque Egipto es un país musulmán, es un país árabe, entonces marcaba un punto de quiebre en esta negación de los países árabes de no reconocer a Israel como estado. Entonces el mapa quedó de la siguiente manera luego de este acuerdo con Egipto. Como pudieron ver, Israel, luego de esta guerra de los 6 días, logró controlar todo el territorio tal como lo conocemos hoy, ¿sí? Entonces, acá es muy importante entender que el Estado palestino nunca se conformó como tal. Ellos no aceptaron lo que la ONU les había dado. Y durante los años siguientes tampoco formaron el Estado cuando esos territorios estuvieron bajo Jordania y bajo Egipto. Entonces, aquí uno puede comenzar a comprender por qué Israel controla todo el territorio. Ahora, es importante mencionar también que Israel no se ha anexionado todo el territorio como si fuese Israel. Es decir, Israel no ha establecido que esos territorios pertenecen a Israel. Ellos reconocen que son territorios militarmente ocupados, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se llega a un acuerdo con Palestina? Bueno, la razón principal es porque Palestina no quiere reconocer a Israel como un Estado, porque si ellos reconocieran a Israel como un país, como un Estado soberano, seguramente habría un acuerdo entre ellos para que puedan tomar los territorios que históricamente podríamos decir le fueron asignados, que son Cisjordania, la zona de Gaza, lo que hoy se entiende como Palestina. Pero eso, como no ocurre y el Estado palestino
no se pudo formar y lo que hoy tenemos ahí, vamos a decir, es más que nada un Estado simbólico, mientras no reconozcan a Israel como nación, como Estado, es muy difícil que el Estado palestino se oficialice jurídicamente hablando. Han habido algunas situaciones que son importantes de mencionar para entender un poco mejor qué es lo que pasa hoy en la región. Primero que todo, decir que en 1988 el Estado palestino, vamos a decir, se declaró su independencia de forma unilateral sobre los territorios de Cisjordania y Gaza, que ellos no controlaban ni gobernaban. Fue una declaración simbólica, vamos a decir, donde ellos aceptaban o reconocían que ese era su Estado, ¿sí? Pero es importante mencionar que estos territorios estaban controlados bajo Israel, bajo el control militar de Israel. Entonces, fue una declaración simbólica porque ellos no gobernaban sobre esos territorios. Varios países reconocen al Estado palestino. Digamos, hay una intención de reconocer que esos territorios les pertenecen a ellos. Pero hay algunas cosas jurídicas que impiden que hoy se pueda reconocer en su totalidad al Estado palestino como un país. Primero, porque para que exista un país, jurídicamente hablando, tienen que haber fronteras claras y un gobierno claro dentro de esas fronteras. Y eso no ocurre en Palestina, porque primero que todo no están 100% claras las fronteras y segundo, no hay un gobernador, no hay un gobierno claro. Como hemos visto en las noticias, la Franja de Gaza es gobernada por un grupo terrorista que se llama Hamas. Ellos son quienes gobiernan la Franja de Gaza. Y por otro lado, Cisjordania es gobernado por la ANP, o mejor conocida como la Autoridad Nacional Palestina. Pero ¿quién gobierna realmente? No hay un gobierno único, no hay algo establecido, no hay algo claro. Entonces, por eso y otras razones más, que son ya más del ámbito del derecho, es que el Estado palestino no es oficial como tal. Si bien ellos declararon su independencia en 1988 sobre estos territorios, Gaza y Cisjordania, que no controlaban ellos, pero lo declararon igualmente de forma simbólica, y varios países del mundo han reconocido el Estado de Israel, perdón, el Estado de Palestina, no es algo del todo oficial. Como dije anteriormente, es algo simbólico. Pero está la intención, mismo Israel de alguna manera reconoce que esos territorios pertenecen a Palestina y de alguna manera le ha dado cierta autonomía, sobre todo sobre la zona de Cisjordania. No obstante, es un conflicto, como saben, que está en proceso, que no se ha resuelto y que, bueno, vamos a ver cómo avanza en las próximas semanas, en los próximos años. Actualmente el conflicto que vemos en televisión es puntualmente entre Hamas, que son quienes gobiernan la Franja de Gaza, y el pueblo y el Estado de Israel, ¿sí? Así que espero que este video te permita entender un poco mejor cuál es la situación, te permita entender que el Estado de Palestina realmente es un Estado simbólico, no existe jurídicamente hablando, y para que se conforme tienen que ocurrir ciertas cosas. Y la primera es, obviamente, tener un gobierno más establecido, y para tener un gobierno necesitan tener claras cuáles son sus fronteras, y para que tengan claras cuáles son sus fronteras, tienen que llegar a un acuerdo con Israel para primeramente reconocer a Israel como Estado. Eso es a grandes rasgos lo que tiene que pasar. Y hay antecedentes de que Israel ha devuelto territorios, como fue con la península del Sinaí a Egipto, a cambio de que reconozcan su Estado como un país más. Entonces hay una cuestión de voluntades políticas de parte de los gobernantes palestinos contra Israel, y por esta razón no termina de ocurrir esto del acuerdo entre Palestina e Israel. Así que nada, espero que esto te sirva para tenerlo en cuenta,
para que no te creas todo lo que sale en las noticias, para que puedas entender con mayor contexto cuál es la situación actual en la zona. Saludos.